Hola, espero que estén bien. En la clase anterior vimos las bases para estudiar el movimiento de un sistema físico, marco de referencia, cinemática para un modelo de partícula y otras cuestiones más. Ahora nos iremos acercando un poco más a la descripción del movimiento, sus causas y sus consecuencias. Esto se denomina dinámica. Una definición importante también es el sistema bajo estudio, es decir, cuál es el objeto, cuerpo que vamos a aislar y que vamos a estudiar qué interacciones actúan sobre él y posteriormente qué movimiento va a realizar. Puede ser la tierra, puede ser un perro, puede ser un mate, puede ser una persona o puede ser un gancho metálico, cualquier cosa. El punto es que nosotros después lo vamos a imaginar aislado y viendo con qué cuerpos está interactuando por contacto. Primero es necesario definir las magnitudes importantes que intervienen a la hora de estudiar la dinámica, las causas del movimiento de un cuerpo. La primera definición importante es el estado de movimiento. Esta es la propiedad que se refiere a si el cuerpo está en reposo relativo a un marco de referencia o si se está moviendo. Es decir, si vemos al cuerpo en reposo o en movimiento. Otra definición muy importante es la masa. La masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Este fibrón tiene una determinada cantidad de materia, una determinada cantidad de masa. Es una magnitud escalar, quiere decir que no tiene dirección. Tiene solo magnitud, es escalar en términos de matemática. Y se mide en kilogramos. Para definirla podemos pensar que la masa tiene que ver con una medida de la dificultad que conlleva poner a ese cuerpo en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo más masivo nos va a resultar más difícil en términos de lo que demanda ponerlo en movimiento que un cuerpo menos masivo. Por ejemplo, si tenemos que empujar un camión, no lo vamos a poder hacer seguramente, pero si empujamos un vehículo de menor masa, que tenga menos cantidad de materia, vamos a poder hacerlo. La masa es una medida de eso. La siguiente es la definición de fuerza. Y la fuerza se puede definir como una acción que conlleva un cambio en el estado de movimiento de un determinado cuerpo. Es decir, yo empujo algo, estoy haciendo una fuerza. Se puede asociar a una especie, a un empujón o a un tirón. Y algo importante que sirve mucho para modelizar las situaciones es que tenemos que recordar que todas las fuerzas, con la única excepción de la que nos aplica la Tierra, son fuerzas de contacto. La mayoría de las fuerzas que vamos a estudiar, todas en Física 1, son fuerzas de contacto. Es decir, los cuerpos para hacerse fuerza tienen que estar en contacto. La fuerza es una magnitud vectorial, quiere decir que va a tener sentido, o sea, dirección, sentido para un lado o para el otro, y va a tener magnitud. ¿Sí? Una fuerza la puedo aplicar en forma horizontal, la puedo aplicar para abajo, en diagonal. Eso es que hay que imaginarse como concepto de fuerza. La única fuerza a distancia que vamos a estudiar se llama fuerza peso. No confundir con la masa. Veamos la definición de la fuerza peso. El peso es la fuerza que hace la Tierra sobre todos los objetos que la rodean. La Tierra me refiero al planeta Tierra. Vale la pena hablar un poco de cuál es la diferencia entre el peso y la masa, porque es muy importante. La masa, dijimos, era una cantidad, entonces no tenía ni dirección ni sentido. En cambio, el peso es una fuerza.
Si es una fuerza, tiene dirección, magnitud y sentido. En este caso, el peso siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Si estamos en esta superficie, por ejemplo, acá tengo la tableta, si tengo esta superficie, sobre este cuerpo va a haber un peso que corresponda. La Tierra le está haciendo una fuerza a esta tapita, ¿sí? Y esa fuerza va a tener una dirección siempre hacia el centro de la Tierra, o sea, que para lo que es superficie horizontal va a ser perpendicular a una superficie que esté horizontal. Entonces, si pienso mi tapita como una partícula, se le está aplicando de esta manera la fuerza peso que apunta al centro de la Tierra. Lo dibujamos así. Ahora pensemos, aislemos la tapita como sistema bajo estudio. ¿Está en contacto con alguna otra cosa? ¿Con algo? Perdón. La respuesta es que está en contacto con la superficie de la tableta. Entonces va a aparecer por contacto una fuerza que ahora no importa para dónde va, pero lo importante es que hay que identificar con que está en contacto con la superficie. ¿Sí? Entonces va a haber una fuerza que la podemos representar así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pensando que la tapita está aislada y viendo con qué está en contacto. En este caso solo está en contacto con la tableta. La fuerza peso la hace la Tierra a distancia y la tableta le hace una fuerza de contacto porque la está sosteniendo, digamos. Bueno, esos son los conceptos más importantes. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar lo que vimos en la clase pasada, y de las magnitudes que vimos en la clase pasada vamos a usar la posición, la velocidad y la aceleración. Recordemos que era un vector, la aceleración, y que era la derivada segunda de la posición. Vamos a hacer un paréntesis. Las leyes de Newton se refieren al estudio general del movimiento. No fueron generadas en el tiempo que tarda una manzana en caer de un árbol. Están relacionadas con la concepción que ha tenido la humanidad, occidental en particular, de lo que lo rodea, y han sido objeto de discusiones científicas que ha durado siglos, incluso ha motivado múltiples posturas, guerras, pujas de poder, etc. Las leyes de Newton son los fundamentos que nos van a permitir idealizar las situaciones y predecir el movimiento de un cuerpo a partir de las fuerzas o acciones que se le ejerzan. Ahora bien, tenemos que decir algo muy importante sobre ese movimiento que vamos a observar. Recordemos que en la primera clase dijimos que el movimiento siempre era relativo a un marco de referencia. En este caso, para que sean aplicables las leyes de Newton, para que los objetos se comporten como predice las tres leyes de Newton, vamos a necesitar que el marco de referencia desde donde observemos el movimiento sea un marco de referencia inercial. Para acotar un poco el estudio a las cosas que están en la superficie de la Tierra, vamos a decir que un marco de referencia inercial es aquel que está a velocidad cero o a una velocidad constante respecto a la superficie de la Tierra. Esto quiere decir que si estoy en un marco de referencia acelerado, es decir, con una aceleración distinta de cero, no se van a cumplir las leyes. Por ejemplo, todos fuimos alguna vez en auto a una velocidad constante por la ruta. Aunque no lo sepamos, ya estamos acostumbrados a que los objetos se muevan de acuerdo a estas leyes. ¿Sí? Como igual que un deportista sabe cómo va a caer una pelota cuando la ve venir, etc., nosotros también ya intuitivamente sabemos cómo se van a comportar los cuerpos, lo que pasa es que no le ponemos
no le ponemos números. Pero si vamos en un auto a 100 km por hora a una velocidad constante respecto de la ruta, yo puedo ir tranquilamente jugando con por ejemplo con una tapita, tirándola para arriba, y este objeto, si mi objeto de estudio es esta tapita, voy a ver el comportamiento que espero, digamos, que estoy acostumbrado a la cotidianidad. En ese momento estamos en un marco de referencia inercial, porque el auto va a una velocidad constante. Pero ¿qué pasa si de pronto el auto frena de golpe? Voy a tirar esto así y por supuesto ya no lo voy a agarrar porque nos ha pasado. O cuando el auto hace una curva, ¿sí? En ese momento el auto se transforma en un sistema de referencia no inercial. Entonces los comportamientos que yo veo de los cuerpos no se condicen con lo que estamos acostumbrados a observar desde el reposo o desde velocidad constante, que son lo que predice las leyes de Newton. La primera ley de Newton dice que en ausencia de acciones externas o de fuerzas externas, los cuerpos que están en reposo intentan permanecer en reposo y aquellos que están en movimiento intentan permanecer en movimiento a velocidad constante. Entonces, es lo que se conoce como principio de inercia. Si un cuerpo venía moviéndose, va a querer seguir moviéndose, como pasa cuando estamos en una bicicleta, por ejemplo, esta imagen, venimos andando y nos topamos con algo, la masa que seríamos nosotros y también la bici en este caso, quieren seguir a velocidad constante por como venía. Y si estamos en reposo, lo mismo. Las masas en reposo pretenden continuar en reposo. En algunos dibujos animados, películas, donde se pueden ver cosas que contradigan las leyes de Newton. En particular, miremos sobre la primera ley. Decía, si no hay fuerzas aplicadas, un cuerpo que estaba en reposo quiere seguir en reposo y el que está en movimiento quiere seguir a velocidad constante. Bueno, este dibujo animado se llama La Pantera Rosa y cuenta la historia de que la Pantera Rosa se hizo una casa arriba de esta montaña, se compró ese terreno y se hizo la casa. Entonces, como tenía problemas siempre con esta persona, tiene problemas con esta persona en todos los capítulos, y en este era un científico que quería ver la luna y como estaba la casa de la Pantera Rosa no podía. En un momento, en esta pelea, la Pantera Rosa cae de ese peldaño y obviamente se lastima. Bueno, entonces para vengarse va y le hace algo, después y le empuja la casa, le tira la casa y cae la casa. Bueno, esta parte no se condice, se empieza a elevar todo ahí está cayendo la casa y la persona. Después igual lo van a poder analizar con las otras leyes. Rara esa parte. Lo que tiene que ver con la primera ley es esta. Está cayendo en la casa. ¿Qué velocidad tiene la Pantera Rosa? Y tiene la misma velocidad que la casa, que es una caída libre de una altura alta. Y fíjense una cosa, mira por la puerta y como está por llegar dice, bueno, me bajo de la casa. Y no le pasa absolutamente nada. El principio de inercia dice que si tenía una velocidad justo antes de tocar el piso, cuando toca el piso tiene la misma velocidad prácticamente. Y acá vemos claramente que no puede ser, como que esta parte contradice lo que la primera ley, porque no le pasa absolutamente nada, como en la primera vez que cuando se cayó sin la casa sí se lastimó. O sea, tendría que haber pasado lo mismo para no contradecir la primera ley de Newton. Bueno, y así se pueden buscar un montón de cosas. Volvamos
a la definición que leímos al principio. Si fuerzas externas es igual a cero, dijimos, entonces la velocidad, en realidad son vectores, va a ser, tiene dos opciones, o ser constante o valer cero de acuerdo a la primera ley. Y esta fue una de las principales contradicciones que hubo en la antigüedad. ¿Por qué? Porque si no hay una acción, la primera ley postula que puede haber una velocidad. Si yo dejo un cuerpo, el cuerpo se puede seguir moviendo sin hacerle ninguna acción. ¿Cómo refutaban esto? Decían, pero si una carreta la está tirando el caballo, la carreta se mueve, pero cuando el caballo deja de tirar, la carreta queda en su lugar, deja de moverse. ¿Cómo hizo Galileo Galilei para contradecir esto, esta creencia que había? Con experimentos. Tomó una bola de bronce, como se ve acá, dos planos inclinados unidos por un plano horizontal, tipo pistas, y generó una de las pistas se podía inclinar a distinto ángulo. O sea, esta de acá se puede inclinar a distinto ángulo. Entonces lanzó la bola de bronce de uno de los dos lados, dejando los dos planos al mismo ángulo, vio que casi llegaban a la misma altura. Entonces después, uno de esos planos lo achicó el ángulo, lo fue variando, lo fue achicando como se muestra acá. Entonces le dio más recorrido en este lado. Y lo que vio es que de vuelta la bola de bronce, independientemente de cuánto cambiaba el ángulo, volvía a la misma altura. Es decir, que la bola de bronce recorría toda la distancia que tenía que recorrer para llegar a la misma altura. Entonces sospechó, y este fue el cambio digamos, de paradigma, que si este plano estaba totalmente horizontal, quería decir que entonces, si lanzaba la pelota de vuelta en la misma posición, ¿dónde va a estar la posición final? En el infinito. Idealmente, nunca se detendría, porque si el plano siempre está en posición horizontal, nunca llega a la altura que requiere llegar para poder detenerse y volver nuevamente en el sentido opuesto. Con esta experiencia fue una de las pruebas con las cuales mostró que un cuerpo, cuando está moviéndose, puede tender a permanecer en movimiento a velocidad constante. La segunda ley lo que nos va a hablar es de cuál es la relación entre las magnitudes que llamamos fuerza, la magnitud que llamamos masa de un cuerpo y el movimiento que tenga, y en particular del movimiento la aceleración. Entonces la segunda ley me va a vincular la fuerza que esté aplicada, la masa y la aceleración, es decir, el movimiento que resulte en ese cuerpo. Pero para vincular estas tres magnitudes, primero hay que definir una nueva magnitud que se llama cantidad de movimiento. Es un vector, que vamos a llamar vector P, y se define como la masa por la velocidad que tenga mi objeto. La cantidad de movimiento asociado a mi sistema bajo estudio va a ser la masa que tenga ese sistema, es decir, la masa que tenga el objeto, 10 kilos, 5 kilos, 20, 1000, multiplicado escalarmente por
la velocidad. Entonces, hagamos un repaso de lo que tenemos por ahora. Tenemos un marco de referencia a donde hay un eje coordenado. Usemos el modelo que vimos, que a un cuerpo lo representamos por una partícula, por ejemplo acá. Ahora dijimos, los cuerpos, dependiendo de la cantidad de materia que tengan, van a tener una masa que se mide en kilos. Le agregamos esa propiedad que vimos recién hoy y decimos, si se estaba moviendo, ya lo vimos en la clase pasada, puede tener un vector velocidad. Bien, la nueva definición me dice que esa partícula que tiene masa y tiene velocidad, le vamos a asociar la cantidad de movimiento. Entonces, como es un escalar multiplicado el vector velocidad, la cantidad de movimiento va a ser misma dirección, mismo sentido, pero bueno, tendrá otra magnitud. En general tendrá otra magnitud. Y la segunda ley de Newton establece que la sumatoria, es decir, todas las fuerzas que se aplican en mi objeto van a ser iguales a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Esto quiere decir que todas las fuerzas externas que actúan sobre mi sistema bajo estudio, sobre el cuerpo, va a ser igual a la variación en el tiempo de esta cantidad de movimiento. Si procesamos un poquito esto, reemplazamos, nos va a quedar que es la derivada de la masa por el vector velocidad respecto al tiempo, y esto, si la masa no varía en ese tiempo que estoy estudiando, cuando lo estoy estudiando, puede salir afuera de la derivada y me va a quedar la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que se refiere a la masa por el vector, la derivada de la velocidad era la aceleración. Entonces, en limpio, la segunda ley de Newton establece que la suma de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo se determinó esta ley? Bueno, un poco como pasó con la primera, haciendo muchísimos experimentos, generando modelos teóricos, probando a ver si funcionaban, y se resolvió que es esta la relación entre el movimiento que tenga, por ejemplo, una partícula, un determinado objeto, y las fuerzas que están aplicadas, teniendo en cuenta cuánto se resiste, digamos, ese cuerpo a moverse, que era la masa. Veamos un ejemplo. Dijimos, fuerza externa igual a masa por aceleración. Primero, observar las características. Es un vector, se quiere, igual a un escalar por otro vector. Esto, de acá se pueden sacar varias conclusiones. Una, por ejemplo, es que la aceleración y la suma de fuerzas externas van a tener la misma dirección y el mismo sentido. Otra cosa que se puede extraer de esta ecuación tan simple y que describe tantas cosas es que cuando tengo un cuerpo que es más masivo, nosotros vamos a decir más pesado, pero no tiene que ver con la fuerza peso estrictamente, sino con la cantidad de masa. Cuando algo es más masivo, para lograr una misma aceleración necesito aumentar las fuerzas que le estoy aplicando.
Ya es una relación, si se quiere, lineal. Pero hay que tener cuidado porque en realidad es una ecuación vectorial, entonces va a haber una componente para el eje X, otra componente para el eje Y, y si tuviéramos también para el eje Z. En el sistema MKS, si tuviéramos un cuerpo, una partícula, si tuviéramos una partícula de masa 10 kilos y le aplicamos una fuerza de 20 newton, nos genera, imaginemos que es la fuerza solo en el eje X, nos genera una aceleración de 20 dividido 10, 2 metros sobre segundos al cuadrado. Es importante remarcar que esta ley se cumple instantáneamente. O sea, en el instante que estoy aplicando un determinado conjunto de fuerzas o una fuerza, por ejemplo, en ese mismo instante tengo la aceleración que corresponda a esta ley. Es decir, como les dije, si tengo una fuerza de 20 newton, en el instante que estoy aplicando los 20 newton, como se lo estoy aplicando una masa de 10 kilos, voy a tener en ese instante una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos cómo vamos a utilizar las unidades de las distintas magnitudes y cuál es su relación. El sistema de unidades que más vamos a utilizar se llama sistema MKS. En este sistema, M quiere decir metro, K de kilogramo y S de segundo. Todas las magnitudes que vamos a formar a partir de estas magnitudes primarias, si se quiere, van a ser una combinación de ellas. Por lo tanto, las unidades que van a tener va a ser una combinación de las unidades de estas. O sea, van a ser una combinación de metro, kilogramo y segundo. Por ejemplo, la masa la medimos en kilogramos en el sistema MKS. En otro sistema la podemos medir con gramos. La aceleración la medimos en distancia sobre tiempo al cuadrado. Entonces ya es una combinación de la distancia y el tiempo. Entonces es metro sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza dijimos que la medíamos en newton. Pero la equivalencia del newton con estas unidades primarias es que un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer un paréntesis para comentar algo importante. Uno de los primeros fenómenos que se estudió relacionado con este tema es la caída libre de los cuerpos. En la caída libre de los cuerpos hagamos un diagrama del problema. Bueno, siempre tenemos nuestro marco de referencia donde estamos parados, nuestro eje, y tenemos, por ejemplo, una piedra que la dejamos ahí, en el aire. Entonces todos sabemos, por experiencia cotidiana, que eso va a caer al piso. Pero el debate que había en su momento, cuando era muy difícil medir, o más difícil medir las cosas, los tiempos de caída, etc., eran que el cuerpo más pesado, uno pensaría que cae más rápido, a priori. Y eso era lo que estaba establecido. De alguna manera, esa creencia estaba establecida. Cuando empezaron a debatir esta otra postura sobre el movimiento. Entonces, veamos qué fuerza está actuando sobre el cuerpo. Dijimos, la única fuerza a distancia, porque nada está en contacto con la piedra. Yo la dejo ahí. Nada está en contacto con la piedra. La única fuerza a distancia que vamos a estudiar es el peso de los cuerpos, que dijimos que era la fuerza de atracción que hacía la Tierra sobre todos los cuerpos. Entonces, si hacemos un diagrama,
va a tener una fuerza-peso. Ese cuerpo, si tiene una fuerza y la piedra tiene una masa, vamos a ponerle masa 1. Si tiene una masa y tiene una fuerza que está actuando, va a tener necesariamente, de acuerdo a la ley de Newton, una aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual, llamémosle A1, va a ser igual a, paso la masa dividiendo, tengo sobre la dirección vertical, entonces va a ser igual al peso dividido la masa. Y ahora imaginemos que tenemos, en vez de una piedra, un cascote así, más pesado, de más masa. Bueno, mi masa 2, donde masa 2 es mayor que masa 1, va a tener su peso asociado. P sub 2. Entonces, el debate es, y una aceleración 2. Entonces, el debate ¿es mayor la aceleración del cuerpo más pesado o la del cuerpo más liviano? ¿Sí? Bueno, lo que se concluyó en principio con experimentos es que ambos tienen la misma aceleración. Y esa aceleración es conocida como la aceleración de la gravedad. Y le llamamos con la letra G. Quiere decir que todos los cuerpos, en principio, caen con la misma aceleración. Entonces estaba la discusión de cómo puede ser que una pluma caiga más lento que un martillo o que una pelota de billar. Y ahí fue que, obviamente se hacían un montón de hipótesis al respecto. Galileo, para justificar eso, dijo: lo que pasa con la pluma es que como hay aire que nos rodea, por eso es que le opone resistencia a la caída y la pluma cae más despacio. Esto 1600, 1700, digamos, hace mucho tiempo. Lo que postulaba que si se lanzaran en el vacío, caerían a la misma aceleración. Pero en esa época era imposible generar ese experimento. Para poder ver una caída libre en el vacío, hubo que esperar mucho tiempo. Recién en 1971, cuando llegaron a la Luna, pudieron realizar la experiencia. La experiencia que hicieron fue, llevaron un martillo que está acá y una pluma que ahora se va a ver un poquito mejor, pero está en la otra mano. Ahí está la pluma y ahí está el martillo. Entonces, en este momento están acá. Después fíjense que están a la misma altura aproximadamente, y de esta manera pudieron realizar la experiencia de que ambos caigan al mismo tiempo. Ahí está en cámara lenta. Bien, de esta manera fue la primera vez que pudieron hacer esta experiencia en vacío. Entonces, si hacemos experimentos y los miramos, vamos a notar que todas las aceleraciones van a ser iguales a G, que es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto además nos da una relación entre la aceleración de la gravedad,
perdón, entre la masa y la fuerza peso para todos los cuerpos. Porque si yo sé que mi cuerpo tiene una masa de 50 kilos, sé que multiplicando esa masa por G voy a tener la fuerza que hace la Tierra sobre ese cuerpo. Vamos a hacer un comentario sobre la diferencia nuevamente entre el peso y la masa. Aquí tenemos un cuerpo de 20 kilogramos de masa y uno de 30 kilogramos de masa. Por la relación que vimos, el cuerpo 1, si multiplicamos 20 por G, nos va a dar un peso de 196 newton, y si multiplicamos 30 nos va a dar un peso para el cuerpo 2 de 294 newton. Ahora bien, ¿qué pasa si llevamos estos mismos cuerpos a la Luna? Si llevamos los cuerpos a la Luna, la diferencia entre estas magnitudes es que la masa es exactamente la misma. Los 30 gramos, la piedra de 30 gramos, de 30 kilos o lo que sea que lleve a la Luna va a tener la misma masa que la que tenía en la Tierra. Pero el peso, como dijimos, que el peso de un cuerpo era la atracción que hace la Tierra, va a depender del planeta donde esté ese cuerpo. Entonces quiere decir que el peso en la Luna va a ser diferente de ese cuerpo, mientras que la masa, como es la cantidad de materia que tiene, va a ser lo mismo. Por eso es importante diferenciar. La tercera ley también es descriptiva de lo que ocurre con las interacciones entre los cuerpos, y dice que a toda fuerza aplicada se le opone una fuerza con misma dirección, mismo módulo y sentido opuesto. Eso simplemente tiene un montón de incumbencias. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, hacemos una fuerza en la pared me va a devolver una fuerza con la misma magnitud en sentido opuesto, es decir, si la hago para allá me va a devolver para atrás, pero en la misma dirección, es decir, si la hago inclinada me la va a devolver inclinada, y si la hago horizontal me la va a devolver horizontal. Imaginemos que tenemos un bloque sobre una mesa que le permite deslizar libremente. Entonces, la única fuerza que le aplicamos a ese bloquecito es la fuerza con la mano. Primero tenemos que definir qué vamos a estudiar, o sea, el movimiento de qué, pues estamos hablando ahora de movimiento. Y si digo que voy a estudiar el bloque, tengo que decir que el sistema bajo estudio es el bloque. Después hay que ver desde dónde lo estoy viendo para ver el movimiento, qué era el marco de referencia, qué modelo voy a usar, etc. Pero ahora vamos a ver el principio de acción y reacción. Si yo le aplico una fuerza al bloque, la tengo que dibujar sobre el bloque. Cuando hay una interacción, en este caso entre la mano y el bloque, voy a definir por un lado el sistema bajo estudio, y por otro lado tengo que definir quién es el agente o los agentes que aplican las fuerzas. El bloque del sistema bajo estudio recibe. Esto me sirve para organizar. Y los agentes aplican. Por cada agente que aparezca, o sea, por cada cosa que esté en contacto con mi sistema bajo estudio, se va a aplicar una fuerza. Y a su vez, como el principio de acción y reacción lo indica, va a haber una reacción. Lo importante es notar que la reacción va a estar sobre el agente. Igual módulo, igual dirección, distinto sentido opuesto, sobre el agente.
En este caso el agente es la mano. Podemos poner acá, el agente es la mano. Alguno podrá, si piensa justo en la segunda ley, que decir la suma de fuerzas era igual a masa por aceleración. Entonces, si mi bloque después que le hago una fuerza se acelera, ¿cómo puede ser si aparecen en juego dos fuerzas? La acción y la reacción. Bueno, pero atención que esta ley era para un sistema. Entonces, solo tengo que tener en cuenta en esta sumatoria las fuerzas que se aplican sobre ese sistema. Si estoy hablando del bloque, solo voy a tener en cuenta la fuerza que está aplicada sobre el bloque. No es que se anulan, porque si pongo las dos fuerzas en esta ecuación, me va a sumar F y menos F, que son opuestas, se van a anular y me quedaría una aceleración nula. Entonces hay que tener cuidado con ese concepto. Distinto cuerpo se aplica. Vamos a ver otro un poquito más complejo. Vamos a ver qué ocurre si en lugar de tener una sola masa, un solo bloque, tengo dos. Por ejemplo acá. Acá, este es el ejemplo. La mano empuja un bloque que está al lado de otro, en contacto. Bueno, tendremos, igual que antes, sobre el bloque 1 la acción de la mano. En ese momento considero que el bloque 1 es mi sistema bajo estudio. Bueno, va a recibir una acción. La mano, como está haciendo la fuerza, va a recibir una reacción. Estoy perdiendo el control de mi mano. Bueno, entonces, ¿qué pasa entre estos? ¿Qué pasa sobre el cuerpo 2? ¿Aparece de vuelta F? ¿La fuerza F aparece de nuevo? ¿De alguna manera se transporta la fuerza F, la misma fuerza F, al cuerpo 2? Bueno, la respuesta es que no. Sobre el cuerpo 2 aparece una nueva fuerza de contacto. ¿Por qué no puede ser la fuerza F? Porque la fuerza F es una fuerza de contacto. Todas las fuerzas que vamos a ver son de contacto, salvo la de la Tierra, que es el peso. Entonces, sobre el cuerpo 2 se va a aplicar una acción que va a ejercer otra fuerza de contacto que va a ejercer el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. Entonces le puedo llamar, la puedo dibujar en azul y la puedo llamar F12. Porque ahora estoy mirando el cuerpo 2. Si mi sistema bajo estudio es el cuerpo 2, la acción ahora es F12. Y el agente que está ejerciendo esa acción es el cuerpo, ahora pasa a ser el agente, el cuerpo 1. Ese cuerpo 1 va a recibir la reacción de la fuerza que está aplicando. Y la podemos dibujar sobre el cuerpo 1, para allá. Tendría que ser horizontal, F12'. Entonces, hay que tener cuidado y dibujar cada fuerza, porque la ley de Newton nos va a permitir obtener resultados cuantitativos. Entonces tengo que tener cuidado qué cosas son iguales y qué no. Ten en cuenta que va a haber una fuerza sobre mi sistema bajo estudio por cada agente que esté en contacto con él. De esta manera terminamos la parte más conceptual de la segunda clase, y ahora vamos a pasar a un ejemplo sencillo para comenzar a ver cómo vamos a analizar los cuerpos ya más en la práctica.